Ambiente, Orlando Jorge Mera, el señor Miguel Cruz, se le conoció medida de coerción y se acogió dicha medida consistente en 1 año de prisión a ser cumplida en la cárcel Modelo de Najayo. Y yo sé que quizás muchas personas estarán con la siguiente interrogante, que en un caso que aparentemente se ve con ciertos niveles de claridad, que cuál era la necesidad que pudo haber tenido el Ministerio Público de solicitar 1 año de medida de coerción, porque lo que procura la medida de coerción es que el Ministerio Público vaya recopilando todas las pruebas del lugar para entonces hacer una sentencia, para procurar una sentencia firme con unas documentaciones que hasta cierto punto uno la vea robusta. Sin embargo, señores, quisiera decirle que a veces las cosas no son tan complejas como se dice, y hay muchas aristas y muchas cosas que hay que ir poniéndola en su lugar. Yo creo que cualquier declaración que en medio de este proceso cualquier persona quisiera dar, yéndose quizás en lucubraciones más allá de lo que las autoridades han dicho, yo considero que eso sería una locura y que uno naturalmente no tiene la fórmula de crear el agua tibia en botella, el agua tibia en nevera, que simplemente vamos a esperar que sean las autoridades las que sigan el curso del proceso. Pero lo que sí es que siempre hay algunas declaraciones que de manera extrajudicial se han dado, y es el hecho de que el señor Miguel Cruz supuestamente tenía una serie de conexiones con personas, y se entiende que él, tomando en consideración el vínculo de amistad que tenía con Orlando Jorge Mera, y sobre todo de que él era un asesor honorífico de un ministerio tan importante como ese, donde a veces se mueven muchos recursos a través del otorgamiento de algunos permisos, que este supuestamente se manejaba en esos menesteres, que iba donde personas le vendía sueños y de una forma u otra se dice que hasta se agenciaba dinero a su favor, sobre todo por la cercanía del ministro, y quién sabe cuántas personas pudieron hasta cierto punto resultar afectados por la estafa que el señor Miguel Cruz podía proferirle. Señores, esa es una situación que realmente ha sido la comidilla en muchos de los pasillos de algunos ministerios, porque incluso hay alguien que se ha atrevido incluso a decir que las actuaciones de Miguel Cruz ya era conocida por otro tipo de funcionarios, donde la gente se había quejado con cierto nivel jerárquico que pudo haber tenido hasta cierto punto ciertos niveles como para influir que ese señor no siguiera entrando al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, hoy en la situación muchas veces hasta dónde llegan las cosas y cómo alguien que quiere tener preservado su trabajo admite ciertas o tolera ciertos atropellos en su contra. Y es de que Miguel Cruz, en el mismo Ministerio de Medio Ambiente, ya él, ese mismo día a las 10:50 de la mañana, había agredido a una persona. Entonces, cuando usted tiene militares cerca y usted tiene un grupo de gente a lo cual usted se siente con derecho incluso hasta de agredir físicamente, y usted puede mantenerse como si nada hubiese pasado en un lugar determinado, hay que ver el tráfico de influencia que era que usted podía tener.
Y yo pienso que la administración pública, los empleos no son para eso. Y yo lo digo porque aquí hay diferentes ministerios donde la persona ocupa un determinado cargo y eso entiende que le da una patente de corso como para poder ridiculizar el otro, inclusive hasta para agredirlo físicamente y verbalmente, y que todas esas cuestiones hay que tolerarlas. Señores, miren, este caso yo pienso que debe de marcar un antes y un después, y que el Ministerio Público debe seguir profundizando esas investigaciones para ver, y no solo este caso en específico que se habla de unas 2.000 toneladas de unas 5.000 toneladas de batería que este señor quería sacar fuera del país, sino que se deben de investigar otras aristas. Hay que ver también, hay que ver cómo este señor influía ahí con otros procesos más. El caso es que hay que darle seguimiento. Señores, miren, vamos a hacer una prórroga y vamos a regresar en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, hoy se estaba conociendo el recurso de apelación de los imputados del caso Odebrecht. Fue aplazado para el día 4 de julio por un incidente planteado por la defensa de Ángel Rondón, que solicitaba que el expediente fuera hasta cierto punto manejado de manera independiente de su imputado de los demás, a lo que el Ministerio Público le hizo oposición bajo el alegato de que la sentencia es una sola. Miren, déjenme decirle algo con relación a este caso, y es que la situación cambia de una manera diametralmente opuesta a lo que en principio se conoció, que era si verdaderamente una de estas personas, si estas personas eran culpables o no de la comisión de los delitos que se le imputaba, pero al provenir una sentencia ya se interpone el juicio de apelación. Pudiéramos decir que hasta cierto punto lo que se procura con esta apelación es un juicio a la sentencia que ya se emitió. Entiéndase, lo que se va a enjuiciar es la decisión tomada por el tribunal conforme a cómo hizo la valoración de las pruebas que le fueron sometidas, no así de la persona, porque yo sé que mucha gente cree que cuando se conozca este recurso de apelación, bueno, como que el juez pudiera en un momento determinado variar la sentencia e imponer condenaciones distintas a las personas que están ahí. No, sencillamente, tal y como le dije ahorita, eso es un juicio a la sentencia, que si más o menos la Corte de Apelación entiende que el tribunal de primer grado no actuó de una manera correcta, pues sencillamente lo que hace es anular la sentencia y se prosigue nuevamente con el conocimiento del caso. Señores, y cambiando de tema, miren, el aumento del COVID es algo que debemos tomar muy en cuenta. Ya se registraron, en las últimas 24 horas se detectaron 896 casos, de los cuales 602 corresponden a la provincia de Santo Domingo y al Distrito Nacional. La positividad estaría alcanzando el 18.40%. Hubo 2 muertes.
Yo pienso que esto debe de llevarlo a nosotros a la reflexión de que debemos de utilizar la mascarilla nuevamente, que debemos de ir nuevamente a los centros de vacunación a reforzarnos las vacunas a quienes le falte, a mí, por ejemplo, me falta la número 4, yo tengo 3 dosis. Yo voy a ir en procura de la 4ª dosis. De igual manera hay personas que tienen 1, 2 y otros que posiblemente no tengan ninguna. Nosotros, señores, tenemos que avanzar en esa materia. Por otra parte, señores, miren, el presidente de los Estados Unidos en la cumbre de jefes de Estado habló de la implementación de un fondo que va a facilitar los Estados Unidos a esos países receptores de inmigrantes y que de una forma u otra esos fondos irían a robustecer una serie de problemas internos que procuran mejorar la situación de la posición migratoria de mucha gente. Entiéndase que parte de esos recursos servirán para la reubicación familiar, también servirá para hasta cierto punto humanizar la forma de vida de muchos de esos inmigrantes. Y déjenme decirles que paradójicamente los Estados Unidos han querido ir buscando cierto aplauso con los venezolanos y de hecho ha estado haciendo algunos aportes para que los ciudadanos venezolanos en cualquier país del mundo que se encuentren, bueno, pues tengan mejor condiciones de vida. El presidente Luis Abinader, a pesar de haber asistido a esa cumbre, fue una persona que tuvo un tesón y sobre todo una mirada muy profunda a lo que es la crisis migratoria, sobre todo de la cual está padeciendo la República Dominicana, y afortunadamente no firmó ese pacto que los Estados Unidos le puso a muchos países. ¿Y por qué le digo? Señores, miren, nosotros tenemos una situación bastante apremiante con el vecino país de Haití. Es una situación sui generis, porque los problemas que nosotros tenemos aquí con ellos no son lo que tienen otros países con los migrantes de otras latitudes. Por ejemplo, ustedes saben que Venezuela y Colombia hacen frontera. Pero ¿qué tienen en común esos países? Que por lo menos tienen la misma habla. Pero es que nosotros, aunque querramos, son muchas las diferencias que nos separan de nuestros hermanos haitianos. Porque nosotros creemos en religión, ellos creen en el vudú, hablan un idioma extraño a nosotros y las costumbres son diametralmente opuestas. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, mire, aquí hay personas de diferentes nacionalidades. No se imaginan ustedes la cantidad de chinos que hay de manera ilegales, la cantidad de rusos que en estos momentos, fruto del conflicto existente entre ellos y Ucrania, hay muchos que ya están de manera irregular. Lo mismo ocurre con venezolanos, colombianos. Pero ¿qué resulta? Que cuando usted quiere fiscalizar alguno de esos otros extranjeros que hay en el país, pues hay mecanismos idóneos para hacerlo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, que son personas que se ven en la obligación de venir por un aeropuerto que responden a un nombre, pero
Desafortunadamente con los hermanos haitianos no ocurre así, porque ellos penetran por la frontera, pero no obstante a eso, vienen sin ningún tipo de registro o de documento, como para nosotros poder corroborar que los nombres aportados son lo correcto para poder documentarlo con un instrumento que le permita al país por lo menos tener ese control migratorio. Señores, eso no se da en la República Dominicana con el vecino país de Haití. Y encima de eso, de la situación que está pasando, ustedes ven cómo Claude Joseph ha venido embistiendo al presidente Luis Abinader. Ahora lo acusa de ser un presidente demagogo. El presidente, en su intervención de unos 10 minutos en la cumbre de jefe de Estado, bueno, pues se refirió al tema haitiano con una gallardía como no lo ha hecho ningún otro presidente. Y esa es la ventaja que tiene Luis Abinader, y es que no tiene cola que le pisen. Porque hay otros presidentes que no han tenido la misma fortaleza con el tema migratorio y tienen hasta cierto punto que asumir una actitud sumisa cuando de los Estados Unidos se le llama la atención o se le plantea cualquier cosa, porque tiene mucha falencia. A uno debe llenarlo de orgullo cuando ve su presidente en esos foros internacionales reclamarle con gallardía y decirle a la comunidad internacional: mire, la República Dominicana ha hecho mucho por el vecino país, pero la solución de la crisis haitiana no está en la República Dominicana. De hecho, nosotros hemos hecho bastante. Pero ¿por qué el presidente tiene toda esa fortaleza para hablar? Porque seguido de eso se refirió a otros temas y dijo además en esa cumbre que es importante destacar que apenas en 22 meses de gestión de gobierno, en el suyo se han recuperado una cantidad de droga mayor que lo que se había recopilado en 16 años de gobierno de otro partido. Porque aparte de eso, el presidente dice que tiene la calidad moral y que en el país se tiene una lucha titánica para erradicar lo que es la corrupción. Entonces, cuando un presidente tiene la gallardía de hablar en esos foros internacionales, entonces realmente debe hacernos sentir orgullosos. Fíjense que por razones prudenciales el presidente hizo un pequeño aparte con Ariel Henry. Sin embargo, dio una entrevista y en foros internacionales ha hecho entender que lo que se trató es de que el presidente Luis Abinader lo que procuraba junto con la reunión que sostuvo con él era que se iban a regularizar una serie de nacionales haitianos, y tuvo el presidente que hacer la aclaración, decir no, eso no fue lo que se trató en la reunión. Además somos respetuosos de las leyes y hacer eso sería una violación a los principios legales. O sea, un presidente que ha sido extremadamente certero. Ahora, yo entiendo la posición de Ariel Henry, como también entiendo la posición de Claude Joseph, porque son personas que tienen aspiraciones a estar en el poder en Haití. Pero ¿qué sucede? Que estos temas le generan a ellos mucha adherencia, pero también desadherencia. ¿Por qué? Porque en la medida que los haitianos entiendan que pueden solucionar su problema económico sencillamente con una apertura
de la frontera y que ellos tengan más libertad para entrar y salir a este país, pues lógicamente se sienten mejor. Porque mucha gente pensó en aquella ocasión, cuando se hizo, vamos a decir, ese registro para tratar de dotar de documento a los nacionales haitianos, fíjense que la cantidad de personas que se presentó para ponerse al día, para organizarse en ese proceso, si lo tomamos en consideración con la cantidad de haitianos que hay en el país, diríamos que fue muy ínfima. Y eso tiene su respuesta. ¿Por qué los nacionales haitianos no han mostrado ese gran interés en regularizar su estatus en la República Dominicana? Por diferentes razones. Inmediatamente ellos regularicen su estatus, van a tener que cotizar en la seguridad social. Muchos de ellos van a tener que pagar impuestos sobre la renta, porque ellos están básicamente en el área de la construcción y ahí ese es uno de los sectores que mejor se paga del país. Pero no obstante a eso también, la otra situación que se da es que van, aparte de que tienen que pagar la seguridad social y que le van a descontar también impuestos sobre la renta, también van a tener como una fiscalización por parte del Estado, porque ya ahí usted sabrá ante cualquier eventualidad con qué persona usted está tratando. Pero mientras tanto, mientras haya esa masa de gente deambulando por la calle sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de nombre, sin ningún tipo de fiscalización, sin ningún tipo de supervisión, entonces el país, señores, seguirá siendo un desastre. Yo creo de que ya el Estado Dominicano debe de buscar la manera para que aquellas personas que están trabajando y produciendo dinero de una forma u otra se han insertado en la seguridad social. Hay que buscar los mecanismos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué yo le digo eso? Bueno, porque ellos demandan salud, ellos demandan educación y ellos demandan alimentación. Entonces, señores, la Oficina Nacional de Estadística ha realizado varios censos. Lo que no le ha podido decir a la República Dominicana de manera en concreta cuántos somos nosotros, cuántas personas vivimos en esta tierra. Y eso debe de estar claro. Y es que yo pienso que no importa, yo sé que mucha gente dice, no, pero que nosotros no podemos permitir otro plan de regularización con los nacionales haitianos. Yo diría que lo que hay es que saber hacerlo, pero que ciertamente yo estoy de acuerdo con que si por ejemplo, no puede estar en el país porque no reúne los requisitos, que no estén. Pero si van a estar aquí, yo prefiero tenerlos regularizados. ¿De qué manera? Bueno, de que si hay alguien que vive al lado de mi casa y 10 personas y son de nacionalidad haitiana, yo prefiero verlo con su documentación, saber cómo se llama cada quien y que en un momento dado se conviertan en un sujeto para ser demandado y demandable. Pero además de eso, si nosotros tenemos el grupo que según las malas lenguas anda por ahí alrededor de los 2 millones de
nacionales haitianos. Si nosotros mínimamente lo tenemos cotizando en la seguridad social, bueno, pues nuestra seguridad social va a ser mucho más robusta y va a permitir la cobertura no solo de ellos, sino que también de paso va a impulsar a los dominicanos. Bueno, pues yo prefiero, si son 2.000, tenerlo pagando impuestos, tenerlo contribuyendo con el ordenamiento nacional y no tenerlo como una carga arriba. Porque es como que usted diga, bueno, mi familia es de 5 miembros, pero yo tengo que mantener 8, pero que usted no esté presupuestado para eso. Y hay que preparar los presupuestos estructurales en función de la cantidad de personas que tenemos para poder darle basto a lo que es la demanda nacional. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, el escenario está preparado para que el miércoles 15 de este mes, o sea, pasado mañana, se midan en el ring de la UAS y diferentes recintos más, Editrudis Beltrán y el médico Jorge Asjana. Ellos van en procura de presidir la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Junto con ellos también se elegirán unos 107 cargos en las regionales. En esta ocasión, yo he podido ver que esos aspirantes a la rectoría como que tienen un perfil más bajo que en las otras ocasiones, porque no veo como esa cantidad de partidos políticos metiendo sus narices en lo que es la decisión para la escogencia de esos candidatos. De hecho, malas lenguas dicen que el PRM está dividido en la simpatía de estos dos, que el ingeniero Hipólito Mejía apoya a uno de ellos, por otra parte también el presidente Luis Abinader como que tiene más simpatía con otro, con el otro. El caso es que no pudiéramos decir de manera concreta que estos candidatos, los partidos políticos, tienen tan demasiado involucrados. Y ojalá, señores, que en la vida gremial, no de la UAS, sino de todos los gremios en sentido general, como que los partidos políticos nada tengan que ver con ello y que sobre una base democrática se puedan escoger sus autoridades al margen de la política. Porque el tema es que cuando se escogen autoridades, sobre todo por un tema de índole político, entonces la situación resulta muy perjudicial para la salud de la sociedad dominicana, y el que no lo quiera creer, bueno, que le pregunte a Fulcal y al maestro Hidalgo ahí en la ADP, a ver si es saludable uno tener a dirigentes políticos introducidos en las luchas gremiales. Cuando digo esto, no solo por el caso de Hidalgo, sino en sentido general. Y esa ha sido todo el tiempo la tendencia, para no particularizar el caso. Pero vamos a ver qué es lo que realmente va a suceder con estas elecciones. Ya Distrudi hizo su discurso de cierre de campaña y Asjana también cerrará su campaña en el día de hoy. Solo falta esperar que los votantes, que son unos 3.200, reflejen
mediante las urnas su simpatía en un proceso que esperamos que sea completamente democrático y que sirva para fortalecer la institucionalidad de la universidad más vieja del mundo. Que dicho sea de paso, señores, nosotros conversando acerca de eso, dentro del presupuesto que se le asigna a la universidad, una parte de ello debe de ir para que esa alta casa de estudios, bueno, pudiera realizar algunos estudios científicos. Y nosotros tenemos el caso de las universidades de otros países del mundo que utilizando sus recursos, su conocimiento, han podido patentizar algunas marcas. Por ejemplo, a nosotros nos hablan de un jugo muy famoso que sirve para hidratar, que incluso está patentizado por una universidad que creó esa fórmula y que le ha dado pingües dividendos. La verdad es que en la República Dominicana también hay muchos jóvenes talentosos y carismáticos que pudieran tener el talento para la creación de una serie de inventos que bien pudiera esa alta casa de estudio sacarle el provecho necesario aun cuando no lo esté haciendo. Por otra parte, señores, miren, cuando hay conflicto y la gente procura la solución de lo mismo, entonces hay hasta cierto punto un acuerdo. Yo le digo esto porque la República Dominicana en los últimos días la gente ha venido denunciando que hay una espiral de violencia y que hay mucha delincuencia, que resulta que esa preocupación que envuelve a diferentes sectores ha movido a que al menos 4 partidos consideren la necesidad nacional de la aprobación del proyecto de ley como forma de enfrentar la delincuencia para implementar el Código Penal. Una pieza necesaria, una pieza que los partidos políticos no han logrado ponerse de acuerdo y que hasta cierto punto se encuentra varada. Nosotros en materia legislativa tenemos unos atrasos bastante grandes. Yo creo, señores, que es el momento de que todas esas leyes obsoletas que nosotros tenemos, que las pongamos en vigor, que podamos ir avanzando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los intereses políticos no dejan que la República Dominicana avance en materia legislativa. Esa es la pura verdad. Miren, por ejemplo, hay países como Francia, donde hay expertos, jurisconsultos, que ellos viven concentrados en sus estudios, analizando y de repente promueven la modificación de cualquier ley y la gente lo acepta sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no lo hacen pensando en los tintes políticos, sino en el bienestar colectivo. ¿Cómo ustedes creen que es justo que nosotros tengamos a esta altura de juego una legislación tan obsoleta que esos crímenes y delitos que se cometen de alta tecnología, entonces nosotros no podamos aplicar la ley de una manera correcta por la obsolescencia que tiene nuestro código? Así no, así no. Vamos a tratar de ir dinamizando las leyes. Miren sobre todo ese Código Civil. Nosotros tenemos barbaridades como la siguiente, que dice que después que una inversión que después de los 30 pesos,
todos los documentos que contengan valores que sobrepasen los 30 pesos deben ser notariados, deben ser mediante un contrato. Y usted sabe lo que significa 30 pesos. Porque es que cuando se habló de ese monto, señores, mire, 30 pesos era mucho dinero, pero ahora ni siquiera un refresco cuesta 30 pesos. Son más caros de ahí ya los refrescos, creo yo, que son más caros de 30 pesos, entonces habría que hacer un contrato, señores. Nosotros tenemos aberraciones como esa. Sin embargo, se mantienen insertadas en nuestras normativas jurídicas porque todavía no hemos logrado avanzar y cuando pretendemos darle un giro a la situación, entonces nos encontramos con una serie de intereses particulares que quieren ponerle cierta traba a los procesos. Nosotros verdaderamente tenemos en sentido general una legislación que es completamente, que está completamente desfasada. Pero así como está la legislación completamente desfasada, señores, miren, hay algunas actuaciones que de manera rudimentaria se dan en los tribunales de la República Dominicana que nos mantienen a nosotros como un país tercermundista. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque de repente usted va a un tribunal de la República Dominicana a conocer un proceso en una determinada área, entiéndase, una ley sectorial. Y cuando usted va, de repente se encuentra con un magistrado que no conoce nada de lo que usted le está diciendo. Porque una persona que llega nueva ahí, pero ¿y por qué llega nuevo? Bueno, porque en el Poder Judicial dicen, bueno, mire, este magistrado se le acusa de haber cometido tal o cual indisciplina, o hizo esto por esto y esto y esto. Ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a castigar. Vamos a mandarlo para tal jurisdicción. Y entonces agarran y lo mandan para una jurisdicción donde ellos no tienen ningún tipo de conocimiento ni nada, pero que se ve como un castigo y ahí lo dejan varado muchísimos tiempos. Ya cuando ese magistrado va tomando cierto conocimiento y se va acoplando, entonces lo mueven para otro lugar donde él entra de igual manera en cierne, sin conocimiento alguno. Y así se mantienen bailoteando en ocasiones algunos jueces y se dan una serie de actuaciones que son completamente incoherentes. Lo mismo, señores, sucede con los miembros de la Policía Nacional. Uno ve cómo nosotros nos quejamos aquí de la delincuencia, sin embargo, hemos escuchado palabras y perlas tan lindas como una que pronunció en una ocasión un ex jefe de la policía que decía que la policía tenía más del 50% de los miembros prestando servicio en instituciones privadas, que él era el jefe de la policía y que no lo conocía y no sabía dónde estaban. Oigan bien, que un jefe de la policía diga que no sabe dónde están sus subalternos, eso es una cuestión que llora ante la presencia de Dios. Y uno entonces le cabe la interrogante y dice, pero si el jefe de la policía no sabe dónde están su policía, que el Estado Dominicano le paga un salario, entonces mucho menos puede saber dónde están los delincuentes. Y esa es la situación. Hubo una ocasión en que yo tuve la oportunidad de reunirme con oficiales de alto rango en múltiples ocasiones. Y yo veía cómo
esos militares hablaban del deterioro que han tenido los cuerpos castrenses y la Policía Nacional a propósito de que se quiere hacer una reforma policial. Y yo he visto a Chu Vázquez diciendo la cantidad de cuarteles que ellos han tratado de restaurar y el esfuerzo y la inversión que se ha hecho, sobre todo porque en la Policía Nacional las mujeres no tenían no tenían dónde dormir. O sea, una mujer de servicio, bueno, tenía que dormir junto con los varones, que no había baño, ni nada, ni había diferencia, no había cuarto para mujeres, ni para hombres, sino todos juntos ahí, y que todo eso se está promoviendo ahora. Y escuché a varios generales decir que el expresidente, el doctor Joaquín Balaguer, se juntaba con ellos todos los días y que había que darle un informe detallado de todo lo que acontecía en el país entero. Entonces, esos miembros de la policía que rendían esos informes diarios a través de la radio, de la intercomunicación, porque eran tiempos inclusive muy distintos a lo de ahora, cualquier delito se podía resolver, porque los delincuentes, entre ellos los ladrones, tienen su código y su particularidad, que aquellos, por ejemplo, que roban vehículos, lo hacen de una marca determinada porque a ellos les resulta más fácil, porque tienen el manejo, porque tienen su mercado. Y si alguien le decía a través de la policía, mira, se robaron un vehículo, ¿qué marca es? Volkswagen, Ford, Mazda, esto, que ellos ya sabían, entonces ahí habilitaban, ponían todo ese andamiaje, lo podían caminar, y en fracciones de minutos ya ellos sabían quién había cometido el hecho. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Decían esos generales y oficiales de alto rango que por el tema de política, muchos de esos policías que dominaban lo que era la estructura policial y tenían el control del crimen, inmediatamente se politizó la policía y las Fuerzas Armadas. Fueron desapareciendo porque ya cada presidente iba llevando su grupo. Entonces, lógicamente, ya esa experiencia que tenían esos agentes policiales, todavía en una edad bastante productiva, jovencito, eran separados de su cargo. Señores, toda esa situación tiene que ver con lo que es el marco delincuencial que reina en este país. Todo eso tiene que ver con que los problemas de la criminalidad, con que los problemas de los delitos no se puedan resolver de manera oportuna. Y eso es algo que a mí me gustaría que el ministro de Interior y Policía tome en consideración. A veces ustedes ven que dicen, bueno, que nosotros vamos a mover el director regional de tal y tal sitio, y después que movamos hacemos tal o cual cosa y acabamos con la delincuencia. No. La delincuencia no se elimina de esa manera. Y cambiando de tema, señores, miren, este país es especial, porque ahí anda un video circulando en las redes sociales de un jovencito
que él fue a la barbería, se recortó y le dijo al barbero que le hiciera una rayita en la ceja ahí. Y se hizo como 2 o 3 rayitas en la ceja. Bueno, pues cuando llegó a su casa, a pesar de que yo tengo el video, no quiero pasarlo porque no quiero estar fomentando ese tipo de cosas. Que entonces la madre lo que hizo fue que le rasuró por completo la ceja. Le dijo, mire, y él le dijo, si me rasuraste una, rasúramela las 2. Y yo, no, yo lo voy a dejar así. Y Dios quiera, ojalá que tú no quieras quitarte la otra para que tú no tengas problemas conmigo. Usted es menor de edad y mientras usted esté aquí en mi casa, usted tiene que conducirse con cordura y no puede estar utilizando ese tipo de moda. Bueno, pues la información es que del CONANI han entendido que hasta cierto punto le hace daño psicológico al niño. Y la verdad, señores, es que yo estoy de acuerdo con esa madre, que sí le rasuró y le dijo, y no me use y no me traiga esa moda aquí. Porque ahora cualquier actitud de un muchacho es que el psicólogo y que le hace daño psicológico y nosotros estamos criando un almacén de delincuentes. El caso también es que cuando cometen los delitos, los padres, la ley lo obliga y son los responsables a pagar por ello, pero tampoco hay la fortaleza para corregir. No. Tenemos que ir creando una sociedad con otro tipo de valores. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.